Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de victormat.es de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. En este caso vamos a empezar el tema 9, que es el tema de derivadas. En este tema vamos a ver la definición de derivadas, la relación que hay entre continuidad y derivabilidad, las reglas de derivación, es decir, cómo se deriva, y lo que son las derivadas sucesivas, ¿vale? En este primer vídeo nos vamos a centrar en la definición de la derivada. Bien, primero vamos a definir lo que es la tasa de variación. La tasa de variación de una función f en un intervalo x1, x2 es f de x2 menos f de x1, es decir, cuánto ha variado la f en ese intervalo, cuánto ha variado las imágenes de x1 y x2 en ese intervalo, ¿vale? La tasa de variación media sería lo mismo, pero dividiendo entre x2 menos x1, es decir, entre la longitud del intervalo. Bien, vamos a echar un vistazo a qué sería la tasa de variación media y cómo es cuando es positiva o negativa. Fijaros, aquí tenemos la tasa de variación media, ¿vale? Sería f de b menos f de a partido por b menos a. F de b menos f de a es este lado de aquí, ¿de acuerdo? Y b menos a es esto de aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo realmente? Estoy calculando la tangente trigonométrica de este ángulo, la y entre la x, ¿vale? Que no es más que la pendiente de la recta secante que pasa por AF de A y BF de B, ¿vale? Entonces, claro, cuando esta pendiente vaya hacia arriba, sea positiva, la tasa de variación media será positiva, la función va hacia arriba, es creciente. Y cuando esta pendiente sea negativa, la tasa de variación media va hacia abajo, la función es decreciente, ¿vale? Si lo vemos en la definición, pues también tiene mucha lógica, claro, porque si nos fijamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora esto lo vamos a ver después el ejemplo, vamos a verlo aquí. F es decreciente si la tasa de variación media es menor que 0. Claro, si es decreciente, f de x2 es más pequeño que f de x1, luego esto es negativo y esto siempre es positivo, ¿vale? Y si es creciente, f de x2 es mayor que f de x1, esto es positivo y esto siempre es positivo. Y si es constante, es que f de x2 es igual a f de x1, con lo cual esto es 0, 0 entre lo que sea, 0, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcularía. F de x igual a x al cuadrado. Entonces tendríamos, si quiero hacer la tasa de variación media en el intervalo 1, 2, pues sería f de 2 menos f de 1 partido por 2 menos 1. Como f de x es x al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Y 4 menos 1 partido por 2 menos 1 sería 3 entre 1, que es 3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué problema tiene precisamente la tasa de variación media? Aquí hemos visto en el ejemplo, vemos muy claro que sí, que aquí es todo el rato creciente y nos mide que es creciente, pero fijaros aquí decrece, luego crece y luego vuelve a decrecer y sin embargo la tasa de variación media me sale como si fuera todo el rato decreciente, ¿de acuerdo? Es el problema que tiene la tasa de variación media, que esos dos puntos, entre esos dos puntos pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a ver lo que es la tasa de variación instantánea, que es la derivada. La derivada, que se escribe así, f' de a, de una función igual a f de x en x igual a a, es el siguiente límite. Se escribe así, f' de a o diferencial de f de x partido por diferencial de x, ¿vale? Y es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h, o el límite cuando b tiende a de f de b menos a f de b menos f de a partido por b menos a. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos definiciones es lo mismo, porque fijaros, a más h es como si fuera b, es un poquito más allá, un poco más lejos de a más una cantidad, es como si fuera b, y b menos a será la distancia que hay entre a más h y a. ¿De acuerdo? Estas dos definiciones son la misma. Y aquí h tiende a 0 y aquí b tiende a. En ambos casos estamos diciendo lo mismo. Bien, pues vamos a ver qué significa esto gráficamente. ¿Vale? Aquí lo tengo preparado. Bien. Entonces, estamos intentando ver f de a más h menos f de a. F de a más h menos f de a es precisamente este cateto de aquí. Y h es precisamente este. Si yo divido f de a más h menos a entre h, estoy dividiendo la y entre la x de este triángulo rectángulo, con lo cual estoy calculando la tangente de este ángulo.
¿vale? La tangente de la recta secante, que eso es lo que hacía la tasa de variación media. Pero estoy añadiendo una cosa nueva, que es el límite cuando h tiende a 0. Claro, si yo hago h que tiende a 0, fijaros aquí qué pasa cuando h es cada vez más pequeño, ¿vale? Pues ¿qué va a pasar justo en el límite? Pues en el límite va a pasar una cosa muy clara, que los dos puntos se convierten en 1. Y si los dos puntos se convierten en 1, ya no es una recta secante como aquí, sino que es una recta tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Sería la recta tangente, ¿vale? Pues volviendo al PowerPoint, bueno, ya hemos visto el GeoGebra, ¿vale? Dice, como puedes ver, la derivada es la pendiente de la recta tangente, no de la secante, como pasaba en la tasa de variación media, lo cual nos va a ajustar mucho, mucho el crecimiento o el decrecimiento en un punto. ¿De acuerdo? Porque ahí ya no va a haber problemas de que los puntos sean lejanos porque los dos puntos son el mismo. Entonces es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a. El punto A, f de A, claro. Cuando la función es continua y este límite existe, decimos que f es derivable en x igual a. Importante que la función tiene que ser continua. Si es continua y existe cualquiera de estos dos límites, entonces se dice que es derivable en x igual a A y que su derivada f' de A es el valor de ese límite. ¿De acuerdo? Como ya he dicho antes, también se llama tasa de variación instantánea, porque ya no es la tasa de variación media, es la tasa que hay en ese instante. ¿De acuerdo? Bien, pues claro, si ya tenemos la pendiente de la recta tangente, pues podemos sacar la ecuación de la recta tangente de manera de punto pendiente. ¿Cómo era la de punto pendiente? Era y menos f de a igual a m por x menos a, donde m era la pendiente de la recta. En este caso la pendiente de la recta será la derivada. Luego la derivada lo que hace es medir la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Imagina que tenemos f de x igual a x cuadrado más 1 y queremos calcular la recta tangente en x igual a 1. Vamos a hacerlo aquí despacito, ¿vale? Bien. Entonces, si yo quiero calcular f' de 1, que es lo que necesito para la recta tangente, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido todo por h, ¿vale? Simplemente es la definición, ¿vale? Bien, ¿os acordáis que hacíamos con las funciones, ¿no? Para tenerlo claro, ponerlas entre paréntesis. F de paréntesis sería igual a paréntesis al cuadrado más 1, porque f de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Vale? ¿Por qué lo estoy haciendo? Pues porque aquí voy a tener que sustituir 1 más h. Pues sería 1 más h al cuadrado más 1. Menos f de 1. ¿Cuánto es f de 1? 1 al cuadrado más 1 es 2. Y todo partido por h. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de, eso es una identidad notable, acordaros que es una identidad notable, 1 al cuadrado más h al cuadrado más 2 por 1 por h. Todo esto más 1 y menos 2. ¿Vale? 1 más 1 menos 2 se va. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más 2h partido por h. Si sustituyo es 0 partido por 0, con lo cual habrá que factorizar, en este caso sacando factor común. H por h más 2 partido por h, lo tacho y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h más 2. Si sustituyo me da 2. O sea que f' de 1 vale 2. Es decir, si quiero hacer la recta tangente sería y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. ¿De acuerdo? Sería y menos f de 1, que ya hemos visto que es 2, igual a 2 por x menos 1. Esta sería en forma de punto pendiente. Si queréis despejar la y, por ejemplo, o queréis pasar todo al otro lado, pues podéis poner la fórmula de otra manera. Aquí en el PowerPoint pues lo tenemos esto desarrollado. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, el límite nos ha salido 2 y entonces quedaría y menos 2 igual a 2 por x menos 1. ¿Vale? Si multiplicamos y pasamos todo a un lado para ponerlo en forma implícita, pues 2x menos y igual a 0.
Y bueno, pues aquí os he puesto el dibujo para que lo veáis. Esto es igual a x cuadrado más 1, y esto precisamente es igual a 2x o 2x menos y igual a 0, que es esta recta. Y como veis, es la recta tangente precisamente en el punto 1, 2, que es 1, f de 1, 1, 2. ¿De acuerdo? Pues como veis, precisamente la derivada es lo que mide la pendiente de esa recta y me permite calcularla. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí estaría el primer vídeo. Un saludo.